Hola mis amigos y amigas, yo soy Luca, un alemán que reacciona a México cada día. Hace unos meses he visto un vídeo sobre la mansión de Porfirio Díaz y me di cuenta que aquí en Alemania no aprendemos nada en la escuela o universidad sobre Porfirio Díaz. Pues hoy vamos a descubrir la historia y la vida de Porfirio Díaz. Vamos a ver ese vídeo, mini biografía Porfirio Díaz del canal Clio. Muchas gracias a ese canal. Voy a poner el enlace abajo como siempre si quieres ir al canal de Clio. Vamos. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas Estuve en Oaxaca y me gusta mucho. 3 años perdió a su padre en una epidemia de cólera. Muy joven se hizo cargo de su familia. Aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843, pero lo abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Todos los políticos famosos de México crecen en situaciones un poco simple y pobre, ¿no? Nunca he visto un político como aquí en Alemania que la cosa más típica es que los políticos tienen una vida perfecta con mucho dinero y pueden hacer lo que quieren. He visto un vídeo sobre, creo que era Zapata, o no, Pancho Villa. Pancho Villa también en su juventud no tenía dinero, ¿no? Y Porfirio Díaz también. Muy interesante. Continuamos. Sin terminar la carrera, dejó los estudios en 1855 para apoyar la revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santa Anna. Inició así su carrera militar, que lo llevó hasta la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán, y al triunfo de los sublevados, el presidente Comonfort le otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca. Después de 30 años, sale la primera vez de Oaxaca. Increíble. Para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Después de la derrota conservadora, Francia decidió intervenir en México en apoyo de los monárquicos. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. Entre 1864 y 67, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la hacienda de la Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71 lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer... Suena muy familiar esta historia. Había una persona aquí en Alemania en que también en el inicio era todo bien y construyó la carretera rápida y
había más trabajo para las personas, pero en el fin era solo más y más y más poder para él y más cosas muy malas. Estoy hablando sobre Hitler. Obviamente no quiero decir que Díaz era tan malo como Hitler. Hitler obviamente es como el peor hombre del mundo, de la historia del mundo. No quiero decir que Díaz es el mismo nivel, pero algunas cosas suenan muy similar, como en el principio la gente está aceptando que él tiene poder porque también hay cosas buenas, pero después es más y más poder y menos libertad y más cosas malas. ¿Hay similitudes? No sé. A sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero, se fundaron en diversas ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Eso suena bueno, pero también hay que hablar sobre que no había libertad políticamente y otros problemas, ¿no? Las antiguas ciudades, con la forma de su política. Con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. Increíble. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas sobre anarquista. No sé si eso es mejor. Eras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Pearsons una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910. Obviamente. Y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo lujo. Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera... Hay muchas calles que tienen este nombre, ¿no? He visto creo que en Oaxaca, o casi cada ciudad tiene una calle que se llama Francisco I. Madero. De la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después, partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga.
rumbo a Francia y al exilio, en el que moriría en 1915. Ah, en Francia. Qué interesante. ¿Y después Madero era el presidente o qué? Sus restos siguen en París. Ok, tengo una sorpresa pequeña más. He visto ese video en que se puede escuchar la voz de Porfirio Díaz. Eso va a ser muy interesante. No sé si voy a entender algo o no. No sé si el español era muy diferente en ese tiempo. Vamos a ver. Como hoy, 2 de julio, pero de 1915 falleció. Ese video es del canal Imagen Radio. Si quieres ir a ese canal también voy a poner el enlace abajo. Estamos recordando esta anécdota. Tú sabes, ¿no? Porfirio Díaz, al principio era... Sí, al principio, pero puedes decir dictador. Fue un buen tipo. O sea, durante la intervención francesa... Es lo mismo, mi abuela siempre ha dicho que obviamente ella no quería que algo mal puede pasar con otras personas y no lo sabía, y en el inicio Hitler construido calles y había trabajo para su padre y era muy bueno y todo eso, pero no importa, si es un dictador, no tienes que decir las cosas positivas. Fue... Bueno, era el general... Y otra vez, no quiero decir que son en el mismo nivel Hitler y Díaz, ¿no? Obviamente es otro nivel. Si haces un genocidio o no, es algo diferente, ¿no? Pero un dictador es un dictador. El general de Benito Juárez. El general junto con Zaragoza fueron los 2 generales que pues le dieron en la torre a los franceses para poder expulsarlos del además país. Siempre fue buena persona. Lo que pasa es que en la historia siempre necesitas tener verdaderamente pues, a los malos. A los malos, la historia tiene que estar llena de malos. Bueno, a ver, cosa, además de todo, si gobiernas durante 35 años, algo malo debes de tener. Pero, a ¿no? ver, el pecado es que se le... Sí y no. También Angela Merkel era el presidente o la presidenta de Alemania para 16 años, pero si todo eso pasa con democracia, todo bien. Pero como en muchos lugares con Hitler, también ahora en Turquía con Erdogan, si la gente no puede elegir, eso no está bueno. Le atribuye precisamente saberse perpetuado el poder, Sí, ¿no? eso sí. Perdón, pero ¿alguien ha hecho la cuenta de cuántos años gobernó Benito Juárez? Y si no Vamos, quiero escuchar su voz. no se hubiera muerto, ¿cuántos más hubiera gobernado? Entonces... Sí, y a ver, si nos vamos a la historia moderna ya de México, le debemos un buen a Porfirio Díaz, claro, ¿no? O sea, llegó el tren por Porfirio Díaz. No hay que olvidar que es el primer actor de nuestro país, además, ¿no? Cuando llegaron los Lumière a México, él fue el primer... ¿Él está hablando con su novia o qué está haciendo? Fue el personaje en aparecer en una película de los Lumière. Y además de todo... La llegada del tren, sí, se llama la película. Además que bueno, fue un gran reformador en todos los sentidos, un gran amante del arte, Hitler también. Impulsor el Palacio de Bellas del Artes. Palacio de Bellas Artes, como uno de los recintos principales de la cultura en este país, que además a él era un enamorado de la cultura francesa, por eso es estilo Art Deco, y ese telón de cristal que fabrica la casa Tiffany en Nueva York, que tiene los volcanes, que además es una obra de arte en sí misma, no era una cosa de capricho, era una medida de seguridad. Por si había un incendio. Exactamente. Y además, por ejemplo, fue de los primeros teatros en el mundo que podía simular una lluvia. Eso poca gente lo sabe, porque tenía los depósitos de agua en el techo para poder simular una lluvia en el escenario, entre varias cosas más. Digo, me parece que fue un hombre muy interesante, muy interesante. Sí, la vida de Porfirio Díaz. ¿Y por qué da? Amigos. Además, lo saco a colación, obviamente, porque un día como hoy de 1915... Y ahí está, otra vez con su teléfono. Dice,
a Porfirio Díaz. Sí era un dictador, pero también le gusta el arte y tenía un techo de lluvia. Era un hombre muy interesante y otra vez tengo que mandar mensajes. Falleció. Pero me topé con que viste hace poco que si era o no era la voz de Frida Kahlo y ya sabes, ¿no? Esta que a la mera hora resulta que todo parece indicar que no, que a mí también me sorprendió porque era una voz muy, pues muy dulce, muy no sé, de personaje de locución, ¿no? Que sabía que estaba diciendo. Pero bueno, existe grabación, así como hay registro de la imagen de Porfirio Díaz en estas películas de los hermanos Lumière, existe grabación con la voz de Porfirio Díaz. Entonces, ¿en serio? Después de 3 minutos de un hombre mirando su teléfono, finalmente estamos aquí. Entonces, en esta grabación que se realizó por el entonces presidente de la República, don Porfirio Díaz, graba una respuesta a una carta que recibió por parte de Tomás Alva Edison, inventor del fonógrafo, como usted sabe, de la bombilla incandescente, entre otros inventos. Y vamos a escuchar parte de esta carta. Gracias, amigo. Parte de esta respuesta que le da Porfirio Díaz a Tomás Alva Edison. Escuchemos. Ahora estoy muy emocionado. Quiero saber si puedo entender algo y si tenía un acento mexicano o más como el español hoy, o vamos a ver. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Puedes entender todo, ¿no? Es casi como hoy, un poco el sonido es un poco diferente, pero no hay un acento muy difícil. Señor Tomás A. Edison, ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y Suena como un dictador, ¿no? conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al Qué interesante escuchar eso. que más tarde habría de someter a disciplina. Y me gusta mucho que estoy aquí y puedo interrumpir un dictador. ¿Qué quieres decir, Porfirio? El fuego arrebatado por ¿Qué? ¿Qué? Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos. Ok, Porfirio, un momento. Tienes que esperar, Porfirio, un momento. Tengo sed. Tengo que beber un poco de agua. Ok, Porfirio, puedes continuar. La cariñosa voz de los seres amados en su invento, el fonógrafo, señor Alva Edison. La verdad es que está Tengo que hacer lo mismo con otros dictadores. Interrumpir dictadores es un sentimiento muy bueno. muy padre poder escucharlo, ¿no? Esta grabación de Porfirio Díaz, que tiene una duración menor a los 2 minutos, escuchamos algo así como Es un short. Un YouTube short. minutos, se mantiene en el acervo de la Fonoteca Nacional. Entonces, Fíjate, además de todo, qué diferente forma de comunicarnos, ¿no? La cariñosa voz de los seres amados. sí, las cartas eran una obra de literatura. Sí. Entonces, se me hizo muy curioso y por eso quería presentárselos un día como hoy, precisamente, cuando pues
es un año más que se conmemora el fallecimiento de Porfirio Díaz, expresidente de México. ¿Se conmemora el...? Ok. No sé si queremos conmemorar un dictador, pero sí, es el día de su muerte, ¿no? Gracias por ver todo ese video. Espero que era interesante para ti escuchar la voz de Porfirio y ver un youtuber de Alemania interrumpir a Porfirio Díaz. Espero que tienes un día perfecto en México. Adiós.